Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. El desierto de Arizona era interminable y aislante, una extensión de tierra escarpada y tostada por el sol que se difuminaba en montañas borrosas en el horizonte. El polvo rojo se adhería a los arbustos bajos, los cactus y los escasos ranchos que salpicaban el terreno seco e implacable. El rancho de la familia Conson se encontraba a varios kilómetros del pueblo más cercano, una comunidad pequeña y unida en la que todos se conocían, o al menos eso creían. Los Conson eran una familia que había vivido en Arizona durante generaciones. Leroy y Diane Conson eran conocidos por su calidez y hospitalidad, y se enorgullecían de abrir sus corazones y su hogar a los necesitados. Leroy, bombero jubilado, era un hombre alto y ancho de hombros, con una risa estruendosa y un firme sentido del bien y del mal. Diane, trabajadora social, era amable pero de carácter fuerte, y su empatía parecía ilimitada. Juntos habían construido una familia que celebraba la resistencia, el amor y la comunidad. Sus 4 hijos tenían edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, y 2 abuelos ancianos también vivían con ellos, completando un hogar lleno de risas y ruido. Cuando Leroy y Diane decidieron adoptar, les pareció una extensión natural de sus valores. Habían pasado años en hogares de acogida, abriendo las puertas de su casa a niños de todos los orígenes, y siempre se las arreglaban para hacer sitio a uno más. Tras un largo proceso con una agencia de adopción, les presentaron a Caleb, un chico blanco de 14 años, piel pálida, pelo castaño claro y penetrantes ojos azules. Era pequeño y delgado para su edad, con un comportamiento reservado y tranquilo que ocultaba su agitación interior. Caleb había crecido en una serie de hogares inestables, pasando de una familia de acogida a otra. No hablaba mucho de su pasado, y el expediente de la agencia era impreciso, mencionando solo que había tenido problemas de apego, y había sido trasladado varias veces debido a problemas de comportamiento. Los Conson eran optimistas y estaban convencidos de que, con paciencia y amabilidad podrían romper los muros de Caleb. Creían que el amor y el apoyo podían curar incluso las heridas más profundas. Cuando Caleb llegó, la familia lo acogió con entusiasmo. Los niños, al principio tímidos, se encariñaron rápidamente con él, y trataron de incluirlo en los juegos, las tareas y las cenas familiares. Los abuelos le animaban con delicadeza, y a menudo le contaban anécdotas de su juventud para crear un vínculo con él. Sin embargo, Caleb sintió una intensa incomodidad desde el principio. Mantenía la cabeza gacha, evitaba el contacto visual y permanecía en silencio cuando le hablaban, sin responder casi nunca a los intentos de conexión de nadie. Con el paso de las semanas, la incomodidad de Caleb se convirtió en resentimiento. No era solo la adaptación a una nueva familia, era esta familia. En los momentos de intimidad, los miraba con una amargura apenas disimulada, un sentimiento que no podía explicarse del todo ni siquiera a sí mismo. Sentía que no pertenecía a la familia. El rancho era espacioso, pero Caleb seguía sintiéndose sofocado, con la rabia hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Apenas soportaba mirar a su familia adoptiva, y, sin embargo, dondequiera que se volviera, se veía obligado a verlos: su piel oscura, sus risas, su camaradería sin esfuerzo, cosas que parecían resaltar todo lo que a él le faltaba. Los Conson empezaron a notar el comportamiento de Caleb, su tendencia a aislarse y la forma en que apenas los reconocía. Leroy, siempre el primero en romper la tensión, intentó establecer un vínculo con Caleb enseñándole el trabajo del rancho, pero las respuestas de Caleb eran monosilábicas, en el mejor de los casos. Diane le animaba a que le contara sus sentimientos, pero sus suaves indagaciones solo conseguían que se cerrara aún más en banda. Los niños más pequeños, deseosos de incluir a Caleb, intentaron invitarle a jugar, pero las frías miradas y las respuestas desdeñosas de Caleb acabaron por desanimarles. Fue Diane quien primero empezó a preocuparse de que los problemas de Caleb fueran más profundos que la mera timidez. Notó signos sutiles: Caleb se estremecía cuando alguien le tocaba inesperadamente, su mirada parecía a menudo llena de ira o desconfianza, y pasaba largas horas solo en su habitación o vagando por las afueras del rancho. Rara vez sonreía, y cuando lo hacía parecía más bien una mueca de desprecio. Ella le sugirió terapia, pero Caleb se negó en redondo, alegando que no necesitaba hablar con nadie. Un día, Caleb oyó a Diane hablar por teléfono con una amiga y contarle sus preocupaciones. «Creo que Caleb tiene más problemas de los que pensábamos», le dijo, con un tono preocupado. «Ha pasado por muchas cosas, pero no confía en nosotros. Me gustaría poder llegar a él de alguna manera».
Quizás sea hora de pensar en un terapeuta, al menos para unas cuantas sesiones. Para Caleb, sus palabras eran una traición. Ya se sentía como un extraño, y ahora creía que lo veían como un problema que había que arreglar. Su resentimiento se intensificó, alimentado por la idea de que su propia familia adoptiva no podía aceptarlo tal como era. Esperaban que se abriera, que se integrara en su mundo, que formara parte de su vida. Pero él no quería formar parte de ella, no había pedido su amabilidad, su aceptación ni sus intentos de acercamiento. Aquella noche se quedó despierto en su pequeña habitación, mirando al techo. Sentía que las paredes se le cerraban, y los silenciosos sonidos de la casa, el crujido de las tablas del suelo, las risas apagadas del salón lo llenaban de una rabia profunda e hiriente. ¿Por qué lo veían acogido si no podían entenderlo? ¿Por qué esperaban que actuara como uno de ellos? Caleb pasaba cada vez más tiempo en Internet, buscando foros y grupos que confirmaran sus sentimientos de rabia y aislamiento. Tropezó con sitios extremistas, lugares donde se alimentaba y nutría el odio, donde su resentimiento encontraba terreno fértil. Las cosas que leía le daban una sensación de pertenencia que nunca antes había sentido, validando la hostilidad que crecía en su interior. Esas voces le susurraban que su ira era justa, que la amabilidad de su familia adoptiva era falsa y condescendiente, y que hacía bien en rechazarlos. Los Conson, intuyendo que algo iba mal pero incapaces de precisarlo, siguieron intentando tenderle una mano. Leroy sugirió una acampada, con la esperanza de que les uniera. Los abuelos, al darse cuenta de la fascinación de Caleb por las estrellas, le compraron un telescopio, con la esperanza de que le diera una sensación de asombro y concentración. Diane seguía preparándole sus comidas favoritas, y se las dejaba en la puerta cuando se negaba a sentarse con la familia a la mesa. Pero todos sus esfuerzos solo parecían aumentar su resentimiento. Cada acto de amabilidad era como un recordatorio de lo diferentes que eran, de que él no pertenecía a la familia. Los días se convirtieron en semanas, y el humor de Caleb se volvió más sombrío. Empezó a imaginar cómo sería escapar, librarse de aquella gente que parecía decidida a mantenerlos cerca, a pesar de su evidente desdén. Fantaseó con dejarlos, con encontrar la forma de afirmar su independencia, de liberarse de la asfixiante amabilidad que insistían en brindarle. Pero otro pensamiento empezó a crecer en su interior, una idea más oscura y siniestra. La familia le había acogido, le había colmado de bondad inmerecida, había intentado incluirle en sus vidas. Y por eso, él los despreciaba. Una noche, después de otra tensa cena a la que se negó a asistir, Caleb se sentó en su habitación, contemplando el desierto al otro lado de su ventana. El cielo se oscurecía, el sol se hundía en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre el rancho. En el creciente silencio, un plan comenzó a formarse en su mente, una forma de escapar de una vez por todas, de librarse de esta familia y de su asfixiante abrazo. Los días de Caleb caían en un ritmo monótono. Su habitación, aislada en el ala más alejada de la casa, era oscura, desordenada y cada vez más desordenada a su propio dominio, donde podía mantener al mundo al margen. Sin embargo, la tranquilidad del desierto de Arizona era engañosa. Todos los días parecían iguales, pero cada momento era una nueva oportunidad para que creciera el resentimiento, para que la ira se apoderara de él en los momentos en que menos lo esperaba. Fue durante uno de esos días tranquilos cuando Caleb empezó a actuar sobre la frustración que bullía en su interior. Decidió que, en lugar de retirarse, tomaría represalias de forma sutil. No se limitó a evitar a la familia, sino que empezó a hacer pequeñas cosas que los inquietaban, poniendo a prueba sus reacciones. Descubrió que sus rutinas eran predecibles, sus valores ingenuos y su confianza fácil de explotar. Durante la cena, murmuraba en voz baja comentarios agudos, casi susurrados, que hacían que Diane se detuviera y lo mirara, pero los decía en voz lo bastante baja como para que ella no pudiera estar segura de lo que había oído. Cuando Leroy entraba en su habitación para charlar, Caleb lo miraba fijamente, frío y sin pestañear, como retándolo a que siguiera hablando. A altas horas de la noche, iba a las habitaciones de los niños y cambiaba sus cosas de sitio, colocaba los peluches de sus hermanos pequeños en posiciones extrañas, cambiaba sus libros de texto o ponía notas inquietantes en sus mesillas de noche, garabatos con una caligrafía que no reconocían. Al principio, los niños se asustaban, pero a medida que las notas seguían apareciendo, sus padres les aseguraban que solo se trataba de un malentendido, o tal vez incluso de una broma de un niño vecino. Sin embargo, Caleb dejaba suficientes pistas para sembrar la duda, y cuando los padres le preguntaban directamente,
Sonreía, negándolo crípticamente, dejando una persistente sensación de incomodidad. Los Conson empezaron a sospechar que algo iba mal, pero no podían conciliarlo con su idea de quién era Caleb. Diane, una mujer de profunda fe y optimismo, empezó a insistir en las reuniones familiares, con la esperanza de aclarar las cosas. Quería dar a todos la oportunidad de expresar sus sentimientos en un entorno seguro y abierto. Fue en una de estas sesiones cuando Caleb por fin dijo lo que pensaba, o al menos una versión de ello. «No entiendo por qué pretendéis que esto es una familia», dijo, con voz fría y enana. «Yo no elegí esto, me pusieron aquí. Pero todos actuáis como si debiera encajar. Como si debiera ser feliz, pero no lo soy. Yo no pedí esto, y no lo quiero». La familia se quedó en silencio, con sus palabras flotando en el aire. Diane parpadeó, luchando por responder. «Caleb, sé que ha sido duro. Es una adaptación, y sabemos que aún estás asimilando cosas. Pero te queremos. Y te queremos aquí, con nosotros». Resopló, poniendo los ojos en blanco. «¿Me queréis? Ni siquiera me conocéis. Y yo no conozco a ninguno de vosotros. ¿Creéis que solo porque decís que somos una familia, debo caer en la fila y ser como vosotros, Dot?» Leroy, sentado junto a Diane, le puso una mano en el hombro, con una tensa calma en la voz. «Solo queremos ayudarte a encontrar tu lugar aquí, Caleb. Eso es todo». Caleb rió, un sonido oscuro y burlón. «Tengo un lugar. Solo que no es en esta casa». Con eso, empujó su silla hacia atrás, el sonido haciendo eco a través de la habitación, y se fue. Oyó que Diane empezaba a llorar suavemente mientras él se alejaba, y que Leroy intentaba consolarla, pero no sintió nada. Nada de culpa, ni vacilación. Al día siguiente, Diane sorprendió a Caleb yendo a su habitación, y preguntándole si quería ayudarla con la jardinería. Estuvo a punto de reírse a carcajadas, pero lo disimuló. Su insistencia era notable, incluso patica. Lo miró con esperanza, como si tratara de convencerlo de que esta pequeña y pacífica actividad podría ablandar su corazón, podría hacerlo parte de su mundo. Él aceptó solo para ver qué pasaba, sintiendo una oscura emoción ante la idea de seguirle el juego, solo para aplastar sus esperanzas más tarde. En el jardín, Diane le explicó con esmero la delicada manera de cuidar las plantas, de nutrir la vida a partir de pequeñas semillas y de cuidar cada frágil brote. Caleb la observaba, atento por fuera, pero por dentro solo sentía desprecio. Ali estaba allá, cultivando la tierra, cuidando cada hoja, cada flor, y eso le daba asco. Cuando ella le dio la espalda, clavó el tacón en una de las hileras recién plantadas, aplastando los delicados brotes bajo su pie. Más tarde, se dio cuenta de que la cara de Diane se nublaba al ver los daños y su sonrisa vacilaba. «No pasa nada», murmuró. «A veces las cosas se estropean y hay que seguir adelante». El incidente del jardín fue solo uno de los muchos actos silenciosos de rebelión. La amargura de Caleb crecía a medida que seguía buscando formas de socavar su confianza en él. Pero no era suficiente. El odio se cocía a fuego lento bajo la superficie ansiando más. Se encontró de nuevo en internet, leyendo foros que hablaban de su ira. Un usuario, que se hacía llamar Víbora, le animó a defenderse y reclamar su libertad. Caleb pasó largas noches conversando con Viper, compartiendo su resentimiento, incluso insinuando cuánto despreciaba a los Conson. Los mensajes de Víbora estaban cuidadosamente redactados, pero eran inequívocamente alentadores, un sutil guiño hacia el poder que podría reclamar si realmente abrazaba su ira. Una noche, Caleb fue más allá. Decidió probar lo que Viper le había sugerido, hacer pagar a la familia de una forma que nunca olvidarían. Esa noche, se escabulló hasta el viejo granero, sabiendo que los niños a veces jugaban allí. Carabateó palabras inquietantes en las paredes, frases como «no perteneces y nunca te querrán». Cuando los niños lo encontraron, volvieron corriendo, gritando y llorando, convencidos de que algún intruso los había atacado. Diane y Leroy estaban muy inquietos. Presentaron una denuncia a la policía, pensando que se trataba de un delito de odio ajeno a su familia. Pero la única reacción de Caleb fue observar con oscura diversión cómo Diane describía entre lágrimas el incidente a sus amigas, culpándose por haber llevado a Caleb a un lugar en el que aún era tan vulnerable. Entonces, ocurrió algo que Caleb no había planeado. Escuchó a Diane hablando con Leroy sobre la posibilidad de ingresar a Caleb en un centro de atención especializada. «Quizá necesite más ayuda de la que podemos darle», le susurró una noche, con la voz entrecortada por el dolor. «Quizá necesite un lugar donde pueda curarse, donde los profesionales puedan llegar a él». Creía que podíamos ayudarle,
pero quizá necesite más. Era el momento que Caleb había estado esperando, pero no sintió el triunfo que esperaba. En su lugar, sintió rabia, incluso furia. Era como si lo estuvieran dejando de lado, descartándolo como basura. Son tan falsos como pensaba, se dijo. Y sin embargo le corroía una sensación de vacío, un pequeño e inoportuno sentimiento de rechazo del que no podía deshacerse. En un último intento de hacerles pagar, recurrió al sabotaje, manipuló el equipo del rancho, dejó que el depósito de agua se secara, y dañó los frenos del coche de la familia para que el siguiente viaje a la ciudad fuera peligroso. Leroy consiguió detener el vehículo justo a tiempo, pero el miedo en los ojos de la familia les persiguió durante días. Caleb actuó como si estuviera igualmente conmocionado, afirmando que no tenía ni idea de lo que había pasado, pero por dentro estaba eufórico. Ahora entenderán el miedo, pensó, ahora sabrán lo que se siente al estar indefenso. Pero la satisfacción era efímera. Cada pequeña victoria solo le dejaba con ganas de más, ansiando una liberación más profunda de su ira, una forma más definitiva de arremeter. Cuando volvió a los foros, los mensajes de víbora adquirieron un tono más oscuro, animándole a tomar el control de una vez por todas y acabar con la gente que le retenía. Las cenas familiares, las conversaciones en voz baja que escuchaba, y los intentos de contactar con él se convirtieron en combustible para el fuego, pruebas en su mente de las mentiras que le habían contado. Una noche Caleb estaba fuera, mirando las estrellas con expresión inexpresiva. Hacía semanas que la familia le había regalado un telescopio, con la esperanza de que compartiera su fascinación por el cielo nocturno, pero ahora apenas lo miraba. No necesitaba estrellas lejanas, no necesitaba gestos huecos ni amabilidad, necesitaba liberación. El viento del desierto estaba quieto, el rancho tranquilo. Y en ese silencio, por fin empezó a imaginar una salida, un plan definitivo que lo separaría de los Conson para siempre. No quería escapar, quería vengarse. La rabia de Caleb se había cocinado a fuego lento el tiempo suficiente, ahora era un dolor hirviente e incesante que lo carcomía día y noche. Ya no se conformaba con pequeños actos de sabotaje o provocaciones susurradas. Sentía como si cada aliento de la familia, cada acto de amabilidad, fuera un insulto calculado, un intento de manipularle hasta la sumisión. Cada palabra suya sonaba como un cuchillo que raspaba los nervios en carne viva. Quería que desaparecieran, no solo de su vida, sino de la existencia misma. Una noche especialmente sofocante, se tumbó en la cama mirando al techo, sintiendo que las paredes le oprimían. El calor del desierto permanecía en su habitación incluso por la noche, y podía oír el leve murmullo de la familia hablando y riendo en el piso de abajo, sus voces se mezclaban con calidez y familiaridad. Aquella cercanía no hacía más que alimentar su aislamiento, un recordatorio de todo aquello de lo que nunca había formado parte, de todo lo que les odiaba por tener. Apretó los puños, sintiendo el impulso de gritar. El aire era denso, le oprimía, y a cada segundo que pasaba, su control se desvanecía un poco más. El punto de ruptura llegó inesperadamente, provocado por una conversación que escuchó por casualidad. Pasaba por delante del estudio, en dirección a la cocina para tomar un tentempié nocturno, cuando oyó su nombre. Se detuvo, y, a través del pasillo poco iluminado, vio a Diane y Leroy sentados en el sofá desgastado, con expresión grave. Diane estaba pálida y sus dedos trazaban nerviosos dibujos en el reposabrazos mientras se inclinaba hacia su marido. «No lo sé, Leroy», susurró Diane, con la voz tenida de desesperación. «Estoy asustada. No quiero decirlo, pero es como si no le importáramos en absoluto. Las miradas que dirige a los niños son inquietantes. Antes les encantaba tenerlo aquí, pero ahora lo evitan. Y ayer Elisa me dijo que había tenido pesadillas. Con Caleb». Hizo una pausa, tragó saliva y le temblaron los dedos. «Quizás sea peligroso». Leroy suspiró, frotándose la cara con una mano, y la miró con resignado hastio. «Creía que podríamos llegar hasta él, Diane. Pero empiezo a pensar que quizá tengas razón. Quizá sea hora de que busquemos un centro. Un lugar con verdaderos profesionales, gente que sepa cómo manejar esto». Esas palabras golpearon a Caleb como una bofetada. Un centro, iban a deshacerse de él. Como todo el mundo, pensaban tirarlo en algún sitio, lavarse las manos y seguir adelante. Lo veían danado, peligroso. El corazón le latía con fuerza en el pecho, la cara enrojecida por una rabia que le nublaba la vista. Le habían prometido una familia, estabilidad, y ahora querían encerrarlo, borrarlo de sus vidas. La voz de Diane se suavizó.
Tenemos que pensar en los otros niños, Leroy. Esto no puede seguir así. ¿Y si hace algo que no podamos de ser? Sus palabras eran cautelosas, como si la sugerencia en sí estuviera prohibida. Era demasiado. El aguijón de la traición se sentía como ácido corriendo por sus venas, carcomiendo hasta el último hilo de control. Querían que se fuera, sí. Pero se arrepentirían de haber pensado en deshacerse del como si no fuera nada. Se dio la vuelta, sus pasos silenciosos mientras se arrastraba de vuelta a su habitación, cada paso endurecía su determinación. Se lo haría pagar. Tenía que hacerles entender que él no era alguien a quien se pudiera desechar. En su habitación, Caleb se paseaba, con el corazón acelerado por una oscura sensación de determinación. Su mente estaba acelerada, un torbellino de pensamientos tan vividos que parecían grabarse a fuego en su cráneo. Conocía bien a la familia, sus rutinas, sus puntos débiles. Sabía exactamente dónde guardaba Leroy las llaves del armario de las armas, escondidas en el cajón de su escritorio, pensando que estaban a salvo de los niños. Los Johnson se acostaban temprano, salvo alguna que otra visita nocturna para ver cómo estaban los niños. A medianoche, la casa estaba en silencio. Durante horas permaneció tumbado en la cama, con los músculos tensos y la mente agitada. La casa se quedó en silencio. Cuando el suave resplandor de las luces del vestíbulo se atenuó y la puerta del último dormitorio se cerró, salió de la cama y se movió entre las sombras. Cada paso cauteloso, deliberado, se dirigió al estudio del Leroy y encontró el cajón. Le temblaron los dedos al abrirlo y encontró las frías llaves metálicas bajo un montón de papeles. Con un cuidadoso giro, abrió el mueble y descubrió el rifle de caza que Leroy utilizaba para llevar a su hijo mayor a cazar al desierto. Caleb lo sacó, sintiendo una extraña emoción al sentir su peso, el frío del acero contra su piel. Sostuvo el rifle entre las manos, con los ojos muy abiertos e intensos, mientras se acercaba en silencio a la ventana del salón, desde donde podía ver la amplia extensión del desierto de Arizona bajo un cielo lleno de estrella. El desierto estaba vacío, inmenso, testigo mudo de lo que fuera a ocurrir aquí. Caleb sintió una oleada eléctrica, una sensación de control que nunca antes había sentido. Esta era la respuesta. Así se aseguraría de que nunca pudieran echarlo. No vivirían para intentarlo. Pero mientras estaba allí, oyó un crujido detrás de él. Se dio la vuelta, con el corazón palpitante, y encontró a Elisa, la menor de los niños, de pie en el pasillo. Su pequeña figura estaba banada por el tenue resplandor de la luz nocturna del pasillo, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Miraba fijamente el rifle, en sus manos, abriendo la boca para formar palabras que no le salían. «¿Qué estás haciendo?», susurró con voz apenas audible. El pánico se apoderó de él. Ella le había visto, sabía que no podía dejarla gritar. Antes incluso de procesar el pensamiento, se adelantó, levantando la mano en señal de silencio, y consiguió calmarla en voz baja. Elisa le dijo, arrodillándose a la altura de sus ojos, con una voz lo más suave posible, «Solo estoy comprobándolo, ¿vale? Asegurándome de que es seguro. Vuelve a la cama». Sus ojos se detuvieron en el rifle, su rostro inseguro. Pero tras un largo momento, asintió con la cabeza, arrastrando los pies hacia su habitación, con la mirada nerviosa por encima del hombro. Esperó a que desapareciera tras la puerta antes de exhalar, con los dedos temblorosos alrededor de la empuñadura del rifle. No había planeado que nadie se despertara. No había previsto la mirada de la mujer. Tembloroso pero decidido, se obligó a concentrarse. Seguiría adelante. Tenía que hacerlo. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, dejando que asumieran que era débil, dejando que pensaran que podían presionarle. Pero no le conocían, no de verdad. Pensaban que solo era un chico asustado. Esta noche entenderían de lo que era capaz. Con una renovada determinación, se dirigió a la puerta del dormitorio principal. Podía oír la respiración constante del Leroy a través de la fina madera. Solo de pensarlo sintió una retorcida sensación de satisfacción. Aquí estaba el hombre que había creído que podía jugar a Salvador, el hombre que ahora pretendía echarlo como a la basura. Leroy estaba indefenso ahora, durmiendo plácidamente, felizmente inconsciente, de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Puso la mano en el pomo de la puerta, pero se quedó inmóvil. El silencioso tic-tac de un reloj del pasillo llenó el silencio, marcando los segundos con una inquietante regularidad. Su mente, que había estado tan concentrada, tan nítida, vacilaba ahora. Se le metió un pensamiento en la cabeza, no deseado, un pensamiento sobre lo que pasaría después, sobre lo que le quedaría una vez que se hubieran ido,
En ese momento, algo en Caleb cambió. Fue pequeño, apenas perceptible, pero suficiente para sacudir su certeza. Había pasado tanto tiempo construyendo esto, tantas noches fantaseando con este momento, pero la finalidad de repente le golpeó de una manera que no había esperado. ¿Estaba realmente preparado para seguir adelante? ¿Para llevar a cabo lo que había planeado? A medida que pasaban los minutos, se sentía incapaz de moverse, con la mano a escasos centímetros de la puerta. Cada pensamiento oscuro, cada momento de odio que lo había alimentado, de repente parecía vacío, su poder se desvanecía, dejándolo vacío, inestable. Pensó en la familia a la que había guardado rencor, la familia a la que había despreciado, y se dio cuenta, de la forma más extraña, de que habían sido lo más parecido a una familia que había tenido nunca. La noche pasó lentamente. Empezó a amanecer sobre el desierto de Arizona, arrojando sobre la casa una luz suave y dorada. Caleb se encontró de pie en el pasillo, con el rifle en la mano y los hombros caídos bajo el peso de una decisión que no podía comprender del todo. La casa a su alrededor estaba en silencio, sus ocupantes seguían sumidos en el sueño, ajenos a la tempestad que casi había desgarrado sus vidas. Finalmente, bajó el rifle, con las manos entumecidas, y se retiró a su habitación. El plan se había hecho añicos dejándole vacío, perdido en un silencio que nunca antes había sentido. Sabía que nunca olvidaría aquella noche, la noche en que su ira casi lo había consumido todo. Pero al final, se había dado la vuelta. Y al salir el sol, el peso de su ira, su amargura, pareció desvanecerse, dejándole solo con una extraña y persistente sensación de paz. Por primera vez desde que tenía memoria sintió algo parecido al alivio. En la bruma de la madrugada, Caleb se sentó solo en la mesa de la cocina, trazando círculos en la madera lisa, sus dedos dejando manchas tenues que desaparecían segundos después. O el rifle, que había estado a punto de utilizar en plena noche, yacía escondido bajo su cama, oculto pero lejos de haber sido olvidado. Aunque el amanecer le había detenido, su ira no se había desvanecido, sino que se cocinaba a fuego lento, encontrando una nueva determinación a la luz del día. Ya no se contentaba con planes y fantasías. Quería un final, y lo quería pronto. Más tarde ese mismo día, los Johnson decidieron hacer una excursión familiar a las lejanas colinas para hacer un picnic, un intento de aliviar la creciente tensión que la presencia de Caleb había introducido en sus vidas. Pensaron que el aire fresco y un poco de naturaleza podrían suavizar sus aristas, podrían llegar de algún modo a la parte de él que permanece aserrada. Le invitaron con sonrisas esperanzadas y expectantes, pensando que por fin podría disfrutar de un día al sol con ellos. Caleb aceptó, ocultando sus intenciones tras una sonrisa tensa y forzada. Esta sería su oportunidad lejos de la casa, el desierto aislado haría las cosas limpias, silenciosas. Ya no tendría que enfrentarse a sus miradas compasivas, a sus seguridades huecas. Todos juntos en un lugar aislado sería el final perfecto para una historia que estaba decidido a cerrar en sus propios términos. Llenaron el coche de risas y optimismo, ajenos al tranquilo distanciamiento de Caleb. Diane empaquetó sándwiches y fruta, sus cuidadosas manos ordenándolo todo en ordenadas pilas, mientras Leroy cargaba sillas y mantas. Caleb estaba sentado en el asiento trasero, con la mirada fija en la interminable carretera desértica que tenían ante ellos, las manos frías y firmes. Su mente estaba concentrada, su corazón tan tranquilo como el cielo de Arizona. Cuando llegaron al lugar del picnic, una pequeña meseta con vistas a kilómetros de arena y rocas, la familia se dispersó y cada miembro se dedicó a prepararlo todo. Los abuelos encontraron sombra bajo una formación rocosa baja. Diane extendió una manta de picnic, y los niños más pequeños corrieron a explorar una zona cercana de flores silvestres. El mayor de los Johnson, Daniel, un adolescente tranquilo y protector, se quedó cerca, mirando a Caleb de vez en cuando, como si percibiera algo raro. Caleb los observó a todos, estudiando sus movimientos, la facilidad con la que interactuaban, cada persona entrando en el ritmo de la familia. Cuanto más los observaba, más sentía que se apoderaba de él una claridad fría e implacable. Se dio cuenta de que no estaba nervioso, ni siquiera enfadado. Lo que sentía era algo más frío, una extraña satisfacción que ellos nunca verían venir. Cuando el sol se elevó, proyectando sombras nítidas sobre las rocas, Caleb regresó al coche, donde había escondido el rifle bajo una manta. Comprobó la zona, asegurándose de que los demás estaban distraídos. El sonido de las risas flotaba desde el borde de la meseta donde jugaban los niños, ajenos a la tormenta que se avecinaba justo fuera de su vista.
Con movimientos rápidos y fluidos, cargó el rifle. Sentía la mente clara, concentrada, como si lo viera todo por primera vez. Caminó hacia la familia con pasos tranquilos y firmes, con el rifle oculto contra su costado, confundiéndose con las sombras proyectadas por el terreno rocoso. El primer disparo resonó en la meseta, un sonido agudo y estremecedor que rompió la tranquilidad de la tarde. Diane, que estaba arrodillada junto a la manta de picnic, levantó la vista confundida, con el rostro torcido por el horror al notar el rifle apuntándole. Caleb disparó de nuevo. El tiro resonó y silenció su grito antes de que pudiera formarse por completo. Cayó hacia atrás con el cuerpo inmóvil y los ojos desorbitados. Y los demás se quedaron inmóviles, y el impacto inicial los hizo caer al suelo. Leroy reaccionó primero, lanzándose hacia Caleb con una mirada de traición y desesperación. Caleb disparó, con una puntería fría e infalible. Leroy se tambaleó, alargó la mano en un vago intento de protegerse, pero cayó al suelo y su mano extendida rozó la de Diane. Los niños, comprendiendo por fin el horror que tenían delante, se dispersaron en todas direcciones. Los pasos de Caleb eran mesurados, su ritmo pausado. Se dirigió hacia cada uno de ellos con un distanciamiento metódico, su rostro inexpresivo mientras los encontraba uno a uno. Daniel trató de guiar a sus hermanos pequeños hacia el coche, pero Caleb les cortó el paso, bloqueándoles el camino con el rifle en alto, el rostro tranquilo, inquietantemente sereno. Caleb, por favor, Daniel se atragantó, con la voz quebrada y las manos levantadas en señal de súplica. Los hermanos pequeños se acurrucaron detrás de él, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos por el terror. Pero la mirada de Caleb era distante, como si ya no los viera como personas, como familia, sino como obstáculos en su camino. Los disparos sonaron uno a uno, y cada ráfaga fue engulida por el vasto desierto hasta que solo quedó el silencio. Cuando terminó, Caleb se quedó solo, con el pecho subiendo y bajando en la pesada quietud. Contempló la escena que le rodeaba, el picnic disperso, el sol en lo alto del cielo, los cuerpos que yacían inmóviles contra la tierra. El desierto se extendía, vacío e indiferente, siendo testigo de la tragedia en silencio. Una vez terminada su tarea, Caleb se sentó en una roca cercana, con el rifle apoyado en la pierna y los ojos fijos en el horizonte, como si esperara algo, una sensación de paz, tal vez, o la libertad que se había dicho a sí mismo que sentiría. Pero a medida que pasaban los minutos, un dolor hueco empezó a invadirlo. El silencio le oprimía y sofocaba. El vacío que había sentido toda su vida no había desaparecido con el acto, sino que se había profundizado, extendiéndose por él como un veneno. No había alivio ni satisfacción, solo un aislamiento más profundo, y profundo del que jamás había conocido. El sol continuaba su lento descenso por el cielo, proyectando largas sombras sobre el desierto. Caleb se sentó en silencio, con la mente entumecida, y la enormidad de lo que había hecho empezando a pesarle. Había querido escapar, había buscado la libertad de la gente a la que había llegado a odiar, pero ahora, rodeado de nada más que desierto y silencio, se sentía más atrapado que nunca. El peso de sus actos pesaba sobre sus hombros a medida que la tarde se convertía en noche. Y cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Caleb permaneció en aquel lugar desolado, solo, atado para siempre al recuerdo de lo que había hecho, su odio consumiéndolo incluso cuando lo dejaba vacío y completamente solo. El rancho familiar de los Johnson, normalmente lleno de risas y luz, yacía en silencio a la mañana siguiente. Una inquietante quietud llenaba el aire. El vasto desierto de Arizona que había presenciado el acto de Caleb estaba en silencio, ocultando el horror que había tenido lugar. No fue hasta el día siguiente, cuando un vecino se percató de que nadie de la familia Johnson había acudido al pueblo, cuando cundió la preocupación. El ayudante del sheriff Alvarado, un agente experimentado en la pequeña comunidad de Arizona, fue el primero en llegar al rancho de los Johnson. A medida que se acercaba a la casa, algo no encajaba. La ausencia de movimiento, ni niños jugando, ni sonidos matutinos procedentes de la cocina era inquietante. Alvarado llamó a la puerta, esperó y al ver que no estaba cerrada, entró. La cocina estaba inquietantemente ordenada, como si la familia hubiera desaparecido. Los platos estaban apilados en la encimera, y sobre la mesa había un vaso de leche a medio terminar, agrio por el calor del desierto. No fue hasta que Alvarado se percató de la ausencia del coche que el temor se apoderó de él. Los Johnson rara vez se marchaban sin avisar a los vecinos, sobre todo cuando todos iban a algún sitio. Pidió refuerzos por radio, informando del inusual silencio.
Al cabo de una hora llegaron más agentes y se inició una búsqueda por el desierto circundante. A pocos kilómetros, vieron algo que brillaba en la meseta bajo el sol del mediodía. A medida que se acercaban, encontraron el coche y los restos del picnic, la brillante manta a cuadros que contrastaba con la sombría escena que ocultaba. Los agentes se quedaron paralizados, luchando por comprender lo que tenían ante ellos. La familia Conson yacía dispersa, todavía en posición de huida, con los rostros congelados en expresiones de terror y traición. La comida del picnic, ahora cubierta de polvo del desierto, permanecía intacta, como un grotesco recuerdo de sus últimos momentos. El ayudante del sheriff Alvarado tragó saliva y su mente se aceleró al intentar comprender la escena. No había rastro de Caleb entre las víctimas. Y se le vino a la cabeza una idea inquietante: la única persona en paradero desconocido era el miembro más reciente y problemático de la familia. La noticia de la tragedia conmocionó al pueblo. Los Conson eran muy queridos por la comunidad, sus vidas estaban entretejidas en el tejido de la ciudad. Las familias que habían compartido con ellos las cenas de Navidad, los niños que habían jugado con los Conson y los vecinos que habían visto al héroe trabajar en sus campos, se enfrentaban a una pérdida incomprensible. Nadie podía entender qué podía haber empujado a Caleb a esto, o si había actuado solo. La investigación se centró inmediatamente en Caleb, que seguía desaparecido. Pero la búsqueda no arrojó nada, ni huellas que se alejaran del lugar de los hechos, ni signos de lucha más allá de la propia masacre. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los detectives examinaron minuciosamente la casa, la habitación de Caleb, su ordenador, sus registros telefónicos, tratando de reunir pistas sobre lo que podría haberle llevado a tal violencia. Entre los hallazgos había detalles inquietantes: horas pasadas en foros llenos de odio, un historial creciente de búsquedas sobre el aislamiento y violencia, y mensajes privados con alguien que se hacía llamar Viper. Una oscura figura online que había alimentado la ira de Caleb y le había dado un retorcido sentido del propósito. Los intercambios eran escalofriantes, llenos de frases que apuntaban hacia el resentimiento, el poder y la venganza, así como detallados ánimos que validaban los pensamientos más oscuros de Caleb. Esta conexión en línea reveló a los detectives que Caleb había sido preparado, que su odio había sido alimentado y moldeado por alguien que había visto la ira que supuraba en su interior y la había alimentado hasta que cobró vida propia. Las semanas transcurrieron sin rastro de Caleb, y tanto las autoridades como los habitantes del pueblo estaban cada vez más preocupados. Se distribuyeron folletos con su rostro en las ciudades cercanas, a lo largo de las rutas interestatales, e incluso se emitieron en las noticias de la noche, pero era como si hubiera desaparecido en las arenas del desierto, tragado entero por el mismo vacío del que había intentado escapar. Finalmente, se produjo un respiro cuando unos excursionistas informaron de la existencia de un campamento abandonado en un cañón remoto, a kilómetros del rancho de Johnson. Los investigadores encontraron señales de que alguien había vivido allí durante días: latas esparcidas, una manta desechada y enterrado en un pozo poco profundo, el telescopio de la familia Johnson, con la lente destrozada. Cerca de allí había un diario desgastado, cuyas páginas estaban llenas de garabatos oscuros y caóticos. En él había garabatados fragmentos de los pensamientos de Caleb, retazos que delataban a un chico atrapado en una espiral de odio que no podía controlar, frases como nunca lo entenderán, y la libertad solo llega en la tranquilidad. Pero no había rastro de Caleb. La última página solo contenía una línea, escrita con letra temblorosa: ellos me acogieron, y yo los saqué. La gente del pueblo tuvo que lidiar con el horror, y el misterio del destino de Caleb persistió. Se había adentrado aún más en el desierto, escapando de las consecuencias de sus actos de la única forma que conocía. O estaba escondido, esperando el momento de resurgir y continuar el camino que había emprendido. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire, un inquietante legado del niño que los Conson habían intentado salvar. Al final, el desierto guardó sus secretos, dejando al pueblo atormentado por la tragedia y por el chico que había desaparecido, dejando solo un rastro de dolor y preguntas que nunca tendrían respuesta. A medida que las semanas se convertían en meses, la masacre de la familia Conson seguía siendo el centro del dolor y la incredulidad del pueblo. Las autoridades trabajaron incansablemente para reconstruir los acontecimientos de aquel día, reconstruyendo la problemática psique de Caleb, sus motivaciones, y lo más importante, el papel de la misteriosa víbora. Con cada nueva revelación, el caso se volvía más oscuro,
dejando al descubierto una manipulación calculada que sugería que el descenso de Caleb no había sido accidental, sino orquestado. Los detectives centraron su investigación en la huella digital de Caleb. Pasaron horas examinando sus interacciones en línea, que condujeron al retorcido mundo en el que se había sumergido, uno que validaba sus pensamientos más oscuros. A través de mensajes encriptados, Caleb se había comunicado ampliamente con Viper, una figura anónima que prácticamente no había dejado rastro de su identidad. Los mensajes de víbora no se limitaban a alentar la ira de Caleb, la alimentaban, la huillaban, la afinaban con una extraña precisión. Los mensajes estaban llenos de un lenguaje que animaba sutilmente a Caleb a buscar el control, a reclamar poder sobre su vida. Diseccionaban los sentimientos de resentimiento de Caleb y los convertían en justificaciones para la acción violenta. Frases como recupera lo que es tuyo, y nunca te aceptaran, defiéndete tú primero resonaban en todas las conversaciones. Víbora había convertido la rabia y el rechazo de Caleb en un arma, apuntando cuidadosamente hacia la familia que lo había acogido. Finalmente, se produjo un gran avance. Los especialistas que peinaban las profundas capas de registros de Internet identificaron la dirección IP de Víbora, que se remontaba a una pequeña ciudad a unos cientos de kilómetros de distancia. Lo que descubrieron conmocionó a todos los implicados. Viper no era un extremista solitario ni un adolescente radical escondido. Viper era una figura de la comunidad local y antiguo consejero escolar llamado Tom Reardon. Tom había trabajado durante años en programas de apoyo a la juventud, conocido por su empatía y dedicación a la hora de ayudar a jóvenes con problemas, a menudo proporcionándoles orientación adicional. Pero algo había ido terriblemente mal. Los archivos de Tom Reardon, cuando fueron revisados por los detectives, revelaron un patrón inquietante. En los últimos años, había sido denunciado en múltiples ocasiones por métodos de orientación poco ortodoxos, quejas de alumnos que lo describían como intenso y manipulador. Había abandonado discretamente el sistema escolar y creado un pequeño foro de orientación en línea para jóvenes en situación de riesgo. Bajo la apariencia de orientador, se había dirigido selectivamente a adolescentes aislados y problemáticos, alimentando su resentimiento bajo diferentes seudónimos, entre ellos Víbora. Caleb había sido solo uno de varios. Pero ninguno de los otros había escalado como este. Los detectives detuvieron a Tom en su modesta casa de las afueras de su ciudad, donde llevaba una vida discreta. Dentro, encontraron un despacho lleno de archivos sobre adolescentes con problemas, extensas notas sobre sus estados mentales y rastros digitales de sus conversaciones con Caleb y otros. Al ser interrogado, Tom negó tener intención de hacer daño, afirmando que estaba ayudando a los niños a explorar sus emociones y dándoles la libertad de expresar lo que la sociedad se negaba a reconocer. Sus palabras eran escalofriantes en su indiferencia, su comportamiento tranquilo mientras describía sus interacciones con Caleb como si fueran simplemente terapéuticas. Pero en un giro que sorprendió a los investigadores, Tom acabó admitiendo que las respuestas de Caleb habían sido excepcionales para él, sorprendentemente receptivo a sus ideas, profundamente influenciado por sus palabras. Habló de la ira de Caleb casi con admiración, diciendo que Caleb entendía la necesidad de cambio y tenía el valor de liberarse. Para Tom, las acciones de Caleb eran un reflejo de la fuerza que le había inculcado. La sala de interrogatorio se quedó en silencio mientras los detectives asimilaban la frialdad de sus palabras. Tom fue acusado de incitación y manipulación de un menor, enfrentándose a múltiples cargos por su papel en el descenso psicológico de Caleb, pero el caso no terminó ahí. La pequeña ciudad, conmocionada por la tragedia, exigía respuestas que iban más allá de los cargos penales. ¿Cómo había pasado desapercibida una figura de tanta confianza? Como un consejero respetado se había convertido en un maestro de marionetas, alentando a adolescentes vulnerables hacia caminos destructivos bajo la apariencia de orientación. Al publicarse la historia, los medios de comunicación locales revelaron al público la vida secreta de Tom. Antiguos alumnos y padres que habían confiado en él quedaron desolados. Su traición conmocionó a toda la comunidad y dio lugar a peticiones de una supervisión más estricta de los foros en línea y de los orientadores juveniles. Fue una revelación que dejó cicatrices en todos los implicados, arrojando una larga sombra sobre las instituciones destinadas a proteger a los jóvenes de la ciudad. Mientras tanto, el destino final de Caleb seguía siendo desconocido. Con la detención de Tom Reardon, la investigación se cerró, pero el misterio que rodeaba a Caleb persistía. Se extendieron las especulaciones de que Caleb podría estar escondido en algún lugar del desierto, viviendo aislado,
apartado de la sociedad que había rechazado. En los años siguientes circularon rumores y avistamientos: un campamento abandonado en un lugar, huellas cerca del lecho de un río seco en otro, pero nunca apareció nada sustancial. Caleb había desaparecido como si se hubiera fundido con el desierto. Con el tiempo, la casa de la familia Conson se convirtió en un monumento sombrío, un recordatorio de la tragedia y de la delicada naturaleza de la mente humana. La comunidad celebraba una vigilia cada año en el aniversario de su muerte, honrando su memoria y reflexionando sobre las oscuras corrientes subterráneas que habían conducido a su prematuro final. La historia de Caleb se desvaneció en la tradición local, un misterio inquietante que nadie podía explicar del todo, una historia susurrada por las noches pero nunca comprendida del todo. Y con el paso de los años, el desierto guardó sus secretos, la tranquila extensión se convirtió en un cementerio de preguntas sin respuesta tras la desaparición de Caleb.